La película toma lugar en la Ciudad de México, presentándonos a la familia noble, dirigida por el multimillonario Germán, un hombre de negocios trabajador y sus 3 hijos adultos, Javi, Bárbara y Carlos. La cosa es que ninguno de los 3 ha trabajado nunca en su vida y viven del dinero de su padre, gastándoselo en fiestas, lujos y demás. En un principio, Germán cree que están deprimidos por el fallecimiento de su madre, Beatriz, pero ya han pasado algunos años de eso. El mayor, Javi, tiene un puesto en la empresa constructora de su padre, aunque solo se la pasa diseñando proyectos irreales que consumen dinero en vano, algo que molesta a Anwar, un socio de su padre. Pese a eso, Germán es muy paciente con su hijo, ya que es el principal heredero de la empresa. Por tanto, le encarga una tarea: viajar a Chiapas para recoger un premio, y a cambio desarrollarán un proyecto sobre gasolinas a domicilio. Sin embargo, Javi no se resiste a irse a Miami de fiesta con su jet privado, pidiéndole a un empleado que complete su tarea en Chiapas. Por otro lado, el espiritual Carlos continúa estudiando en la universidad, donde está perdidamente enamorado de una profesora mucho mayor que él. Finalmente está Bárbara, una mujer arrogante enamorada de un hombre aún más arrogante llamado Peter, quien finge ser español y es 20 años mayor que ella. Durante la fiesta de cumpleaños de Bárbara, ella y Peter le piden a Germán el acceso al fideicomiso de la difunta Beatriz, para así pagar las deudas de los múltiples negocios fallidos de Peter, no sin antes irse de vacaciones a Europa, claro está. Pero como su padre se niega a eso y a su relación, Bárbara lo reta, anunciándoles a todos sus invitados que contraerá matrimonio con Peter. Para empeorar las cosas, Germán se entera de que Javi no fue a Chiapas y de que Carlos fue expulsado de la facultad por tener relaciones con una profesora. Al darse cuenta de que sus 3 hijos son un desastre, Germán sufre de un infarto repentino. Por fortuna, logran estabilizarlo en el hospital, aunque sus hijos no demuestran demasiada preocupación cuando lo visitan. En su lugar, empezaron a discutir sobre los músculos de Brad Pitt. Ni siquiera voy a explicar cómo llegaron a esa conversación. Eso fue suficiente para que Germán escuchara los consejos de Anwar, quien llevaba mucho tiempo diciéndole que sus hijos necesitan mano dura. Entonces, antes de que se cumpla la ley del abuelo millonario, padre rico y nieto miserable, decide fingir que perdió su fortuna para que sus hijos aprendan a trabajar, mientras que Anwar dirige la empresa. El trío de inútiles recibe esta noticia de la peor forma posible, con sus tarjetas bancarias y sus números telefónicos siendo cancelados sin previo aviso, mientras que su padre no aparece por ningún lado. Cuando los 3 se reúnen en la mansión familiar, son sorprendidos por un escuadrón policial, tratando de confiscar todas sus propiedades. En eso aparece Germán disfrazado de granjero, ayudándolos a escapar antes de que la policía los encuentre. En camino a su refugio, les explica que su empresa ha sufrido de fraude de parte de Anwar, quien huyó del país con todo el dinero, y ahora no tienen cómo pagarle al sindicato de constructores, y sus hijos no se salvan, ya que al ser accionistas de su empresa también pueden ser arrestados. En consecuencia, deben esconderse en la vieja casa de su abuelo y detener todo contacto con sus amigos, pues la policía estaría vigilándolos. Al llegar a su destino es peor de lo que imaginaban, tratándose de una casucha de ladrillos muy deteriorada en uno de los barrios más pobres de México. Hasta hay habitaciones sin suelo y animales callejeros merodeando por el lugar. Y olvídense de los servicios básicos como agua y electricidad. El único que se mantiene optimista es Germán, explicándole a sus hijos que deben hacer algo que jamás han hecho si quieren que su situación mejore: chambear. Pese a las advertencias de su padre, Javi se reúne con sus compañeros, pidiéndoles dinero para empezar a desarrollar su proyecto sobre gasolina. El problema es que ellos nunca pensaron que eso iba a hacerse realidad, pues solo escuchaban las locas ideas de Javi para salir de fiesta y aprovecharse de sus lujos. Al mismo tiempo, Bárbara usa un teléfono público para contarle todo a Peter, quien se niega a darle dinero porque tiene sus propias deudas. El único que parece hacer algo productivo es Carlos, quien consigue trabajo en un banco, aunque gracias al padre de un amigo. No está mal. Por su parte, Javi y Bárbara no tuvieron tanta suerte buscando empleo, quejándose de los malos pagos. Tras ese fracaso, su padre los estaba regañando por su incompetencia cuando reciben la visita de Margarita, la nana de la familia, y su sobrino Lucho, quienes les regalan algo de ropa e incluso dinero. Sin embargo, Lucho no le trajo nada a Bárbara, pues tuvieron un romance en el pasado que terminó por sus diferencias económicas. ¿Quién lo diría? ¡Qué ironía!
Al día siguiente, Lucho consigue trabajo para Javi como conductor de microbús, pero ni siquiera sabe cómo cobrarle a los pasajeros. Por insistencia de Margarita, Lucho también encontró empleo para Bárbara, como mesera en un restaurante de mala muerte, donde debe vestir con un uniforme provocativo. En otra jornada, Javi trata de competir contra el Duende, un chofer que no paraba de quitarle clientes, pero acaba enfrente de un comando policial. Bárbara tampoco tiene mucha suerte en el restaurante, ganándose el desprecio de los comensales por su comportamiento arrogante. Y Lucho no le pone las cosas más fáciles. Por su parte, Carlos debe volver a sus malas costumbres para no perder su empleo, convirtiéndose en el amante de su jefa, Carmen. Mientras sus hijos trabajan, Germán vive como un rey en su casucha, siendo atendido por sirvientes y demás. Recordemos que él sigue siendo rico, pero apenas llegan sus muchachos, el señor esconde toda la comida de calidad para seguir con su actuación, dejándoles claro que los ha mantenido por mucho tiempo y es hora de que lo ayuden a él. En eso, Germán pilla a su hija vomitando la comida en el baño, obligándola a confesar que lleva 8 años con ese hábito. El señor enfurece porque jamás le contó eso, aunque Bárbara le saca en cara todos los problemas que ella y sus hermanos sufrieron, en los que él nunca apareció porque estaba trabajando. En otro momento, Bárbara debe salir a comprar los suministros del restaurante junto a Lucho para compensar su mal desempeño. Ella se sorprende por la cantidad de trabajos que tiene Lucho, aunque se queja de sus contactos con pandillas, a lo que él responde que los hijos millonarios con los que se juntaba son tan corruptos como cualquier criminal, si no es que más. Cuando se detienen a comer, unos hombres le lanzan piropos groseros a Bárbara, quien se esperaba lo peor, pero Lucho logró espantarlos solo con su mirada. En la siguiente escena, vemos que Javi se mete en una pelea con el Duende, aunque se detiene apenas ve que estaba leyendo El vendedor más grande del mundo, uno de sus libros favoritos. Esto los termina por hacer amigos, reconociendo que ambos tienen grandes proyectos y pocos recursos para completarlo. Sin embargo, el Duende se burla de su idea de gasolina a domicilio, dejándole claro que los ciudadanos comunes ya pagan demasiado por la gasolina normal. Tras otra dura jornada laboral, Javi organiza el sobre de dinero recolectado, pero comete varios errores ortográficos en el proceso. Cuando Germán lo confronta por eso, Javi confiesa que sufre de dislexia e incluso fue a terapia para tratarlo. De nuevo, el trío se queja porque su padre no sabía eso, lo que provoca la ira del señor, quien les reclama que ha aprendido a ser de padre y madre para solo recibir quejas. En otro día, Carlos llega más tarde de lo normal, confesando que estuvo ocupado con su jefa. Esto lleva a sus hermanos a hablar sobre las relaciones que han tenido, haciendo que su padre se avergüence. No obstante, lo obligan a confesar cómo fue su primera vez. Entonces Germán empieza a contarles cómo perdió la virginidad con una chica mucho mayor, con que ahí proviene ese gusto. Los próximos días, los hermanos aprenden a sobrellevar sus trabajos, sobre todo Bárbara, quien comienza a tolerar malos tratos de los comensales, aunque ya saben lo que dicen: jamás seas descortés con un camarero, porque te dejarán regalitos en la comida. Una noche, durante la fiesta del aniversario del restaurante, Lucho y Bárbara se pasan de copas y acaban por besarse, mientras la remodelación de la casa iba viento en popa, hasta que Peter apareció, revelando que se encontró a Anwar en un club, gracias a lo cual dedujo la farsa de Germán, a quien chantajea para que le dé la mano de Bárbara y una parte del fideicomiso a cambio de no contar la verdad. Tras eso, Peter sorprende a los hermanos con la noticia de que pueden volver a sus vidas pasadas gracias a un trato que hizo con Anwar. Todos se van felices de la casucha, excepto Germán, quien está decepcionado de que su lección quede por la mitad. Al momento de despedirse, Bárbara no encuentra palabras para explicarle a Lucho, quien cree que fue reemplazado por dinero. Al día siguiente, Bárbara estaba probándose vestidos de boda, pero no dejaba de pensar en Lucho, hasta que una amiga, Mara, la convence de que Peter es el indicado, pues salvó a su familia de la situación en la que estaban. Por su parte, Germán regresa a la empresa, pero solo para confrontar a Anwar por venderlo, señalando que por su culpa su hija se casará con un canalla. En consecuencia, Germán se ve obligado a añadir a Peter al fideicomiso, pero solo podrá reclamar el dinero cuando se case con Bárbara, o podría aceptar una buena cantidad ahora para alejarse de los Noble. No obstante, Peter acepta las condiciones del fideicomiso. Germán entra en crisis por eso, temiendo que sus hijos lo odiarán si les cuenta la verdad, aunque Margarita le aconseja
aconseja hacer eso, asegurándole que con el tiempo ellos verán la gran lección que debían aprender. Aunque más vale que se apresure, pues Peter acaba de convencer a Bárbara de casarse justo ahora, en el registro civil. En eso, Bárbara recibe una llamada de Germán, pero Peter se apresura a atenderlo e inventar una excusa para colgarle rápido. Pero gracias a Mara, Germán consigue averiguar dónde están, yendo a toda velocidad junto a sus hijos. Mientras, a falta de documentos legales, Peter se ve obligado a confesarle al juez que es originario de Puebla, Cholula, un estado mexicano, pero se asegura de que su prometida no lo escuche para seguir fingiendo su acento español. Finalmente, Germán y los hijos llegan justo antes de que Bárbara firme el acta de matrimonio, señalando que Peter es un impostor y que nunca lo salvó de un sindicato furioso. ¿Y de qué es de Cholula, Puebla? De hecho, nunca hubo sindicato, nunca hubo fraude y nunca quebraron. Así fue como Germán comenzó a confesar la verdad a sus hijos, admitiendo que todo fue una farsa que él mismo preparó. Peter estaba aprovechando ese momento para huir, aunque Anwar lo noquea con un tremendo puñetazo. Mientras, el empresario señala que antes de su farsa, Carlos era un estudiante vago que se acostaba con su profesora, Javi era un emprendedor fantasioso, pero que nunca concretaba nada, y Bárbara estuvo a punto de casarse con un estafador solo por un berrinche. Por supuesto, los tres se lo toman muy mal, recordando las penurias que tuvieron que pasar por su bien. En consecuencia, abandonan a su padre, quien los ve irse con el corazón roto. Los tres hermanos deciden mudarse a la casa de su abuelo, donde prosiguen con sus vidas independientes para mantenerse alejados de Germán. Javi se alejó de sus falsos amigos e inició un taller de autobuses junto al duende. Bárbara regresó con Lucho para retomar su romance y vivir como pareja, mientras que Carlos por fin se enamoró de una mujer de su edad. Germán veía sus avances a la distancia, contento de que sus hijos aprendieron a cómo ser independientes pese a cómo terminaron las cosas. Al pasar un año, en el cumpleaños de Bárbara, vemos que terminaron de remodelar la casa, que ahora luce maravillosa. Entonces Germán decide presentarse, tomando por sorpresa a sus hijos, confesándoles que quiso darles una lección, pero ellos terminaron dándosela a él. Tras eso, el señor pretendía irse, aunque sus hijos se apiadan de él, invitándolo a pasar y a celebrar como una familia. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.